Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con el enfoque gramatical en la lección número 9 con el título de Comparisons, comparaciones. En este video tú aprenderás el tipo de comparaciones que existen y las expresiones que trabajan con comparaciones. Las comparaciones. En ambos, en inglés y en español, es importante establecer comparaciones entre cosas. Eso significa que tenemos que hallar similaridades o diferencias entre elementos, procesos, etc. Vamos a trabajar con 4 formas de expresar comparaciones en inglés. Tenemos la equivalencia, la no equivalencia, el superlativo y el incremento paralelo. La equivalencia. La relación de equivalencia nos va a denotar similaridad o igualdad. Tenemos la expresión like, que traducimos como, el ejemplo, radioactive iodine, like chemotherapy, are 2 successful treatments for thyroid cancer. El yodo radioactivo, como la quimioterapia, son 2 tratamientos exitosos para el cáncer de tiroides. La expresión both, que significa ambos. Both Marie and Pierre Curie were awarded the Nobel Prize in Physics in 1903. Ambos, Marie y Pierre Curie, fueron galardonados con el Premio Nobel en Física en 1903. Similar, que significa similar. Clementines and tangerines are similar, with both being in the mandarin class of oranges. Las clementinas y las mandarinas son similares, estando ambas en la clase de las naranjas mandarinas. Y tenemos la expresión resemble in that, que traducimos como parecerse en, y la oración some spiders resemble ladybugs in size and color. Algunas arañas se parecen a las mariquitas en tamaño y en color. Existen algunas expresiones que pueden denotar equivalencia o no equivalencia dependiendo de la forma del verbo. Si la oración tiene un verbo en su forma positiva, va a expresar equivalencia, pero si la oración tiene el verbo en su forma negativa, expresará no equivalencia. Comenzamos con la expresión the same as, que podemos traducirlo como el mismo que, la misma que, los mismos que o las mismas que. Siempre va a trabajar con un sustantivo. En el ejemplo, the president had the same point of view as the minister, tenemos la expresión point of view, punto de vista, que es un sustantivo que está trabajando con la expresión the same as. También tenemos el ejemplo, their order arrived about the same time as Pete, donde time es un sustantivo. Su orden llegó cerca al mismo tiempo que Pete, que llegó Pete. ¿Ok? En este caso estamos trabajando con verbos positivos. The president had, tenía, their order arrived, llegó. Por lo tanto, tenemos una relación de equivalencia. Sin embargo, en los ejemplos, the president didn't have the same point of view as the minister y their order didn't arrive about the same time as Pete, donde también tenemos nuestros sustantivos, los verbos son negativos. Tenemos la expresión didn't have y la expresión didn't arrive. Por lo tanto, estamos denotando una relación de no equivalencia. Vamos a
mencionar algo con lo que tenemos cuidado. En alguna ocasión, la expresión the same as no va a tener un sustantivo en medio, como sucede en los 4 ejemplos anteriores. Sin embargo, el sustantivo aparece en la oración, probablemente mencionada con anterioridad. Por ejemplo, en la oración, the price of the Huawei cell phone was the same as the Xiaomi one. El precio del celular Huawei era el mismo que el de Xiaomi. En este caso, usando un verbo positivo, tenemos equivalencia. The price of the Huawei cell phone wasn't the same as the Xiaomi one. Otra vez estamos hablando del precio, pero en este caso trabajando con un verbo negativo denotando la relación de no equivalencia. Como habíamos mencionado, el sustantivo price aparece mucho antes y no requerimos mencionarlo en medio de la expresión the same as. La expresión as, que significa tan como, y la expresión so as, que también significa tan como, aclarando que es más usado en oraciones negativas. En este caso, ambas expresiones van a trabajar con adjetivos siempre. Estos adjetivos no tienen ningún cambio. A pebble is as hard as iron. Una piedra es tan dura como el hierro. En este caso, el segundo ejemplo, el Alto City is as crowded as La Paz City. La ciudad del Alto es tan llena, tan poblada como la ciudad de La Paz. En ambas oraciones estamos trabajando con adjetivos hard y crowded. Tenemos que considerar que en ambas oraciones tenemos verbos conjugados de manera positiva, is, en ambos casos. Entonces tenemos una relación de equivalencia. En las siguientes oraciones, iron is not as hard as diamond. El hierro no es tan duro como el diamante. Y Tarija City is not as crowded as el Alto City. La ciudad de Tarija no es tan poblada, tan llena como la ciudad del Alto. Estamos trabajando con nuestros adjetivos también, pero trabajamos con verbos en la forma negativa. Is not, is not. Entonces tenemos una relación de no equivalencia. Mencionando la expresión so as, que aparece en oraciones negativas, tenemos los siguientes ejemplos. The Huawei cell phone was not so costly as Xiaomi. El celular Huawei no era tan costoso como el Xiaomi. En este caso usamos el adjetivo costoso y estamos usando un verbo en la forma negativa. Tenemos el caso de la segunda oración de Aconcagua Mountain is not so high as the Everest. El Aconcagua no es tan alto como el Everest. En este caso usando el adjetivo high y también una oración, un verbo en negativo, is not. La expresión as much as, que significa tanto como. Esta expresión va a trabajar siempre con sustantivos incontables. Tenemos el primer ejemplo. There is as much rain in Atacama Desert as in Sahara Desert. Hay tanta lluvia en el desierto de Atacama como en el desierto de Sahara, donde el sustantivo incontable es lluvia. Tenemos el caso de la oración Asahi Factory mills as much sugar as La Bélgica Factory. La fábrica Asahi muele tanta azúcar como la fábrica La Bélgica, donde tenemos el sustantivo incontable sugar. Al trabajar con verbos positivos,
en el caso de there is y en el caso de meals, estamos denotando una relación de equivalencia. En el caso de la oración, there hasn't been as much rain in Africa as in South America, y en San Aurelio Factory does not produce as much alcohol as Guavirá Factory, estamos también trabajando con sustantivos incontables como lluvia y alcohol, que es un líquido, ¿verdad? Pero trabajamos con verbos en la manera negativa, en la forma negativa, entonces tenemos hasn't been y does not produce en cada una de las oraciones denotando no equivalencia. No ha habido tanta lluvia en África como en Sudamérica, o en la fábrica San Aurelio no produce tanto alcohol como la fábrica Guavirá. Tenemos que tener cuidado con los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo, the Minister of Education earns as much as the Minister of Communication. También tenemos the ministers do not earn as much as the president. En este caso, no estamos mencionando un sustantivo incontable en ninguna de las dos últimas oraciones. Pero tenemos que mencionar que estamos hablando de dinero. Y en este caso está sobreentendido. Entonces, podemos denotar que trabajamos con un verbo positivo mostrando equivalencia o mostrando no equivalencia con un verbo negativo. En inglés, generalmente cuando trabajamos con expresiones de dinero, en muchas ocasiones lo omitimos la palabra dinero. Podríamos decir, the Minister of Education earns as much money as the Minister of Communication, o the ministers do not earn as much money as the President. Pero como ya mencionamos, money está sobreentendido. Expresión as many as, que significa tantos o tantas como. Esta expresión va a usar siempre un sustantivo contable en su forma plural. Tenemos como ejemplo, there are as many people in Sao Paulo as in Mexico City. Hay tantas personas en Sao Paulo como en la Ciudad de México, donde people es el sustantivo contable plural. Tenemos la oración, Pizza Hut has almost as many restaurants in the world as Burger King. Pizza Hut tiene casi tantos restaurantes en el mundo como Burger King, donde el sustantivo contable plural es restaurantes. En estos dos casos estamos usando verbos positivos are y has, denotando una relación de equivalencia. En los siguientes dos ejemplos, there aren't as many factories in Oruro as in Santa Cruz, o Porsche Factory does not produce as many cars as Ford Factory. Estamos trabajando con sustantivos contables factories y cars, fábricas y autos. Trabajamos en ambas oraciones con verbos negativos, con la expresión aren't o does not produce, denotando una relación de no equivalencia. No hay tantas fábricas en Oruro como en Santa Cruz, o en el segundo caso, la fábrica Porsche no produce tantos autos como la fábrica Ford. También vamos a mencionar, tener mucho cuidado, en algunas ocasiones no vamos a usar el sustantivo contable en medio de la expresión porque ya se ha mencionado con anterioridad. Por ejemplo, Meredith has 7 dogs, Anna has as many as her. Meredith tiene 7 perros, Anna tiene tantos como ella. Marie Curie won the 2 Nobel Prizes, Einstein didn't win as many as her. En estos dos casos estamos trabajando con sustantivos contables dogs
perros, y Nobel Prizes, premios Nobel. Y podemos usar tanto un verbo positivo como un verbo en negativo. Como mencionamos antes, las expresiones dogs y Nobel Prizes podrían ir en medio de la oración de as many as, pero al haber sido mencionadas con anterioridad, lo omitimos. Relaciones de no equivalencia. En este tipo de relaciones vamos a denotar diferencia. Entre las expresiones que denotan no equivalencia, vamos a estudiar las que aparecen en el siguiente cuadro y los adjetivos comparativos que estudiaremos más adelante. La expresión unlike, que la traducimos como a diferencia de, unlike your cell phone, mine doesn't have such a great camera. A diferencia de tu celular, el mío no tiene una cámara tan buena, tan genial. Expresión whereas, que significa mientras que. My mom hates dogs, whereas my dad is a dog lover. Mi mamá odia los perros, mientras que mi padre es un amante de los perros. Rather than, que significa en vez de. El gobierno debería crear lugares de trabajo en vez de dar bonos de dinero. Different from, expresión que significa diferente de. The book I have is different from the one you have. El libro que tengo es diferente del que tú tienes. No debemos olvidar que existen algunas expresiones que pueden denotar equivalencia o no equivalencia. Si la oración tiene un verbo en su forma positiva, denotará equivalencia, pero si es negativa, va a denotar no equivalencia. Tenemos este cuadro para resumir. La expresión the same as, que significa el, las mismos más que, as o so as, que significan tan como. Aclarar que so as trabaja generalmente en oraciones negativas en la mayoría de los casos. Y as much as, tanto como, para denotar cantidad. O as many as, que significa tantos o tantas como. Los adjetivos comparativos. Estos adjetivos comparativos van a usar la terminación ER en el adjetivo o van a agregar la palabra more delante del adjetivo. El significado de esta terminación o la palabra more es más. En español lo traducimos como más. Dentro de los adjetivos comparativos tenemos diferentes grupos. Para usarlos debemos de contrastar las características de dos cosas. Dentro de los grupos mencionados tenemos el primero, que son los adjetivos que tienen solo una sílaba, como los que van apareciendo en pantalla. Tenemos un segundo grupo de los adjetivos que tienen una sola sílaba y que terminan en consonante, vocal, consonante. El tercer grupo, los adjetivos que tienen dos o más sílabas. El cuarto grupo, los adjetivos que terminan en Y. Y por último, tenemos los adjetivos que tienen una conjugación irregular, que simplemente son 3. Entonces, la regla nos dice para el primer grupo que debemos agregar ER. Entonces vamos a tener meaner, smaller, longer, que significa más malvado, más pequeño, más largo. En el caso de los adjetivos que terminan en una E, solamente vamos a agregar la R. Entonces vamos a tener nicer, wiser, wider and braver. En el segundo grupo nos dice la regla que debemos de duplicar la última consonante y recién agregar ER. Entonces tendríamos después thinner, duplicando la N,
fatter, duplicando la T, y en el caso de lower, este ejemplo es incorrecto. ¿Por qué? Porque con la pronunciación de low no estamos siguiendo la regla de consonante vocal consonante. Entonces, esta palabra va al primer grupo, a la regla general, y simplemente le agregamos ER. Es el mismo caso del adjetivo new, que significa nuevo. Sucede exactamente lo mismo que en low. El tercer grupo es bastante sencillo, más parecido al español, porque agregamos la palabra more, la palabra más, delante del adjetivo que no presenta ningún cambio. Entonces tenemos more bored, more boring, more beautiful, more incredible. El cuarto grupo nos dice adjetivos que terminan en Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debemos de cambiar la Y por una I latina y agregamos la ER. Entonces tenemos tidier, untidier, unfriendlier. Debemos recalcar que en este grupo no interesa cuántas sílabas tenga la palabra, simplemente debe de tener una Y al final. Y dentro de los adjetivos comparativos que son irregulares, tenemos good, cuyo comparativo es better. Tenemos a bad, cuyo comparativo es worse. Y posteriormente tenemos a far, que tiene dos escrituras. Puede ser farther o further. En ambos casos significa lo mismo. Para hacer oraciones usando adjetivos comparativos, usaremos la expresión than, que la traducimos como que. En el ejemplo, the weather in Tarija is nicer than in La Paz, estamos mencionando que el clima en Tarija es más agradable que en La Paz. Than. Cochabamba is bigger than Beni. Cochabamba es más grande que Beni. Atacama Desert is smaller than Sahara Desert. En este caso, el desierto de Atacama es más pequeño que el desierto de Sahara. Sajama is more beautiful than Illimani. El Sajama es más hermoso que el Illimani. La Paz is a busier city than Cochabamba. La Paz es una ciudad más ocupada, más llena que Cochabamba. Tarija is farther from Potosí than Oruro. Tarija es más alejada de Potosí que Oruro, o se encuentra más lejos de Potosí que Oruro. La expresión less, que significa menos. No solamente podemos hacer comparaciones usando la idea de más, pero también podemos usar la idea de menos. En ese caso vamos a usar esta expresión con un adjetivo sin ningún cambio. Than también se usa en las oraciones. Tenemos como ejemplo, the weather in La Paz is less nice than in Tarija. El clima en La Paz es menos agradable que en Tarija. Tarija es menos grande que Cochabamba. El desierto de Sahara es menos pequeño que el desierto de Atacama. Illimani Mountain is less beautiful than Sajama. La montaña Illimani o el cerro del Illimani es menos hermoso que el Sajama. Tenemos Cochabamba is a less busy city than La Paz. Cochabamba es una ciudad menos ocupada que La Paz. Oruro is less far from Potosí than Tarija. Oruro es menos lejos o menos alejada de Potosí que Tarija. Tenemos que mencionar que en todas las expresiones estamos usando el adjetivo nice, big, small, beautiful, busy y far sin ningún cambio. La expresión much, que significa mucho.
Usamos la expresión much para enfatizar en la comparación. En este caso, solamente lo vamos a agregar antes del comparativo, antes de la comparación. Tenemos como ejemplo, The weather in La Paz is much less nice than in Tarija. El clima en La Paz es mucho menos agradable que en Tarija. Cochabamba is much bigger than Beni. Cochabamba es mucho más grande que Beni. Sahara Desert is much less small than Atacama Desert. El desierto de Sahara es mucho menos pequeña que el desierto de Atacama, perdón. Sajama Mountain is much more beautiful than Illimani. La montaña del Sajama es mucho más hermosa que el Illimani. Cochabamba is a much less busy city than La Paz. Cochabamba es una ciudad mucho menos ocupada, ajetreada que La Paz. Y Tarija is much farther from Potosí than Oruro. Tarija está mucho más alejada de Potosí que Oruro. Punto 3. Los adjetivos superlativos. Estos tienen la forma artículo the más la terminación est o el artículo the más la palabra most. ¿Cómo los traducimos? El más, la más, los más o las más. Usamos los adjetivos superlativos para comparar una cosa con el resto de su clase. ¿Ok? Las reglas con las que vamos a trabajar son las mismas que en las reglas de los adjetivos comparativos, pero la diferencia es que donde usábamos ER vamos a usar the est y donde usábamos more vamos a usar the most. Tenemos, por ejemplo, el adjetivo mean y el superlativo sería the meanest. Mean, malo, the meanest, el más malo. Small, the smallest. Pequeño, el más pequeño. The longest, el más largo. The lowest, el más bajo. The nicest, el más agradable. The wisest, el más sabio. The widest, el más ancho. The bravest, el más valiente. Tenemos el segundo grupo que nos muestra big. Seguimos con la regla de duplicar la última consonante. Tenemos the biggest, the thinnest, the fattest y tenemos el tercer grupo, los adjetivos con dos o más sílabas. Tenemos, por ejemplo, the most bored, the most boring, the most beautiful, and the most incredible. Adjetivos terminados en Y, the shyest, the tidiest, the untidiest y the unfriendliest. Con respecto a los adjetivos irregulares, también vamos a tener una forma nueva. Para good tenemos the best, para bad tenemos the worst y para far tenemos the farthest o en el ejemplo, Aconcagua is the highest mountain in South America. Tenemos que considerar que hemos comparado el Aconcagua con todas las montañas de Argentina y con todas las montañas del resto de Sudamérica. No existe una montaña más alta que el Aconcagua en Sudamérica. Tenemos más ejemplos de los superlativos. The Titicaca Lake is the highest in the world. The Amazon River is the widest in the world. The Pacific Ocean is the deepest and largest in the world. La Paz is the highest capital city in the world. China has the largest population in the world. Chernobyl is considered
the world's worst nuclear disaster. The Atacama Desert is the driest place in the world. Y Salar de Uyuni is the world's largest salt flat. The least, que en este caso sería el superlativo para denotar hacia el lado negativo, hacia el lado menor. Lo traducimos como el menos, la menos, los menos o las menos. No solamente vamos a usar la expresión the most, que va hacia el más. También podemos usar la expresión the least, que va hacia lo menos. En este caso, vamos a usar la expresión the least y un adjetivo que no presente ningún cambio. Tenemos, por ejemplo, el Alto Airport is the least low international airport. El aeropuerto de El Alto es el aeropuerto internacional menos bajo en el mundo. Tenemos I think plan B is the least risky option. Creo que el plan B es la opción menos riesgosa. Lithium is the least heavy metal in terms of relative atomic mass. El litio es el metal menos pesado en términos de masa atómica relativa. Punto número 4. Parallel increase, el incremento paralelo. El incremento paralelo muestra que dos cosas cambian simultáneamente. El incremento paralelo combina el uso del artículo da más un comparativo. Entonces, cuando trabajamos con un incremento paralelo, queremos decir que dos cosas están cambiando simultáneamente. Ambas pueden incrementarse o pueden reducirse al mismo tiempo, o tal vez mientras una se está incrementando, la otra se reduce simultáneamente. ¿Ok? Lo vamos a traducir como mientras más o mientras menos, dependiendo de la expresión. Tenemos, por ejemplo, the older the person, the less strength he has. Mientras más vieja sea la persona, menos fuerza tiene. The larger the house is, the more money it will cost. Mientras más grande sea la casa, más dinero costará. The less exercise you do, the fatter you get. Mientras menos ejercicio hagas, más gordo te quedas. Y the more you read, the faster your brain works. Mientras más lees, más rápido trabaja tu cerebro. Eso es todo, jóvenes. Pueden trabajar con los ejercicios relacionados a esta explicación.